Y los que tengan Biblia, compartan con mis hermanos que no tienen, para poder, hermanos, que todos leamos la palabra del Señor. Amén. Eso sería lo más hermoso, que podamos compartir la palabra del Señor. Amén. Así que, primer libro de Reyes, su capítulo número 17. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, el versículo primero. ¿Estamos listos? Amén. Gloria a Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gloria a Dios. Dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder estar una vez más ante tu presencia, maravilloso Dios, para poder alabarte, para poder bendecirte, para poder glorificarte, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, pongo cada vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, Padre de la gloria, que tú tomes el control de sus vidas, de sus mentes, de sus corazones, Señor, de cualquier situación por la que estén atravesando, Padre de la gloria. Yo creo a tu palabra, Señor, que tú eres fiel y verdadero, Señor, y en esta hora obra, Señor, sobre cada vida, Señor, que todos de este lugar podamos salir llenos de tu presencia, Señor, que cada uno, Señor, tu palabra sea manifiesto, Señor, en nuestras vidas, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, te pido en el nombre de Jesús que uses mi vida para poder, Señor, predicar tu palabra, Señor. Maravilloso Espíritu de Dios, obra a través de mi vida, Señor, para poder predicar tu palabra. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, hermanitos. Tenga la bondad de sentarse. Y antes, hermanos, de que iniciemos con lo que es la meditación de la palabra del Señor, quisiera pedirle a cada uno de ustedes un gran favor, que si usted tiene su celular, su teléfono con usted, antes de que iniciemos, asegúrese que esté con el volumen bajo. Y yo pienso que lo mejor sería que todos lo apagáramos, para que no haya ninguna interrupción en lo que es. ¿Saben qué es lo que pasa? De que en el momento que suena el teléfono de un hermano, viene a interrumpir al hermano o a la hermana que está al lado. Y yo a veces del enojo hasta me pierdo yo también, porque quisiera ir hasta allá y quitárselo. Entonces lo que estoy pensando es eso, como que me pierdo y me desconcentro y después me quedo pensando, ¿y dónde iba? Pero lo mejor sería de que le bajáramos el volumen. Ya, hermanos, recuerden una cosa, que nuestras vidas están en las manos del Señor. Gloria a Dios. Y el Señor, hermanos, cualquier situación que vaya a acontecer en el futuro, el Señor va a tomar el control. Y ya cuando salgamos de este lugar, usted va a salir fortalecido, usted va a salir renovado, usted va a salir restaurado. Y ya cuando le den la mala noticia, usted va a decir: bueno, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea su nombre. Pero si contesta ahora y como no está fortalecido todavía, porque nosotros somos como los carros, somos como esos teléfonos que se descargan. Entonces lo que recibió ayer ya hoy ya tiene un 30%. Entonces ya hay que conectarlo otra vez a la energía para que vuelva a ponerse a un 100%.
Entonces, pero cuando nosotros estamos a un 100 y nos dan una noticia fuerte, nosotros, claro, decimos, no, el Señor es mi pastor y el Señor me va a guardar y el Señor va a obrar y estamos fortalecidos en el Señor. Amén, aleluya. Pero si lo agarran ahí desprevenido, va a ser un golpe fuerte. Amén. Entrando, hermanos, en lo que es la meditación de la palabra del Señor, podemos nosotros ver en este capítulo 17 de Primera de Reyes que leímos, que aquí vemos al profeta Elías y hace una mención de una palabra de la cual se ve en la seguridad en la que él se encuentra. Él conoce a su Dios. Conoce que el Dios al quien él le sirve le responde en cualquier momento. Al Dios en el cual él confía, él sabe que no lo va a dejar desamparado en ningún momento. Y dice acá, y dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel. Y dice, en cuya presencia estoy. Vemos nosotros la seguridad que hay en este profeta, en este siervo de Dios, porque él, hermanos, sabe que está en la presencia de Dios. Entonces yo en esta mañana quisiera únicamente, hermanos, compartir con ustedes sobre la necesidad de la iglesia de tener la pasión por estar en la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios está con nosotros, veremos las cosas de un punto de vista diferentes. Confrontaremos cualquier situación que se nos sobrevenga a nuestras vidas, porque nuestra vida está en la presencia de Dios. Pero muchas veces nosotros hoy en día, la iglesia de hoy en día, carece de la presencia de Dios. Profesamos la presencia de Dios, pero es una cosa muy distinta el decir que la presencia de Dios está en este lugar, porque la presencia de Dios está en este lugar. Porque el Espíritu de Dios se mueve en la congregación de los santos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero la pregunta sería, ¿será que la presencia de Dios es real en su vida? Porque la presencia de Dios está en la congregación. Pero ¿será que todos es manifiesta la presencia de Dios en su vida? Y eso es lo que, hermanos, la iglesia necesita. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Que la presencia de Dios esté con nosotros. Porque si la presencia de Dios está con nosotros, nosotros siempre estaremos fortalecidos para poder, hermanos, luchar y sobrevivir en este mundo lleno de maldades. Y nuestra fe va a poder permanecer fuerte si la presencia de Dios está con nosotros. Las maravillas que Dios haría en nuestras vidas si nosotros nos mantenemos en la presencia de Dios. El Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre está ahí. Y saben que no es acá en este capítulo donde Elías, hermanos, aclara y dice, Elías aclara y dice de que él está en la presencia de Dios. Siempre mencionaba cuya presencia de Dios estoy. ¿Qué quiere decir con esto? Que él, hermanos, tenía la seguridad de que la gloria de Dios estaba presente con él.
y que en cualquier lugar que él se parara, la presencia de Dios estaba con él. Y nosotros vemos a esos hombres de Dios que hicieron tantas cosas, tantas maravillas, y que Dios obró de una forma sobrenatural en sus vidas. Hay tantas, hermanos, tantas situaciones donde se ve, hermanos, claramente en la dependencia de Dios. Cuando hay, hermanos, presencia de Dios en una vida, sabe que la presencia de Dios es la que va a obrar en cualquier situación. Entonces, lamentablemente, hoy en día las iglesias han caído en un engaño, lamentablemente. Muchas iglesias han caído en un engaño cuando profesan la presencia de Dios. Porque creen, hermanos, que por mover todas estas sillas, poner luces hermanos, y poner una música donde puedan danzar, donde puedan brincar, donde puedan saltar, y dicen, vengan a la presencia de Dios. Eso no es presencia de Dios. Ahí como que caemos en una confusión donde muchas iglesias se han confundido, que creen, hermanos, que por hacer cualquier culto, hacer, hermanos, cualquier forma de poder, hermanos, querer agradar a Dios, creen que eso es presencia de Dios. Pero realmente la presencia de Dios se manifiesta de una manera diferente, en la cual, hermanos, esa presencia la necesitamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos tener la plena seguridad de que Dios está presente en nuestras vidas. Y es cuando nosotros vamos a ver las cosas de una manera diferente, como les venía diciendo. Es como nosotros vamos a poder soportar cualquier tipo de situación que esté aconteciendo a nuestras vidas. Ahora, ¿qué imagen o cómo usted pensaba cuando se habla acerca de la presencia de Dios? ¿Cómo usted ha pensado y cómo usted sabe realmente que la presencia de Dios está con usted? ¿No saben? Interpreto su silencio. Sentir gozo en nuestro corazón. Esa es una parte. Porque una persona que está, hermanos, en la presencia de Dios, siempre va a tener gozo en su corazón. Siempre va a tener alegría en su corazón. No importa lo que esté pasando a su alrededor, él sabe que su confianza está en Dios y que la presencia de Dios está con él. Pero muchas veces como que nosotros con los labios, no digo acá ustedes, pero muchos cristianos profesan andar bajo la presencia de Dios, que la presencia de Dios es real en sus vidas, pero realmente su actitud, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de vivir, su manera de accionar, dice lo contrario. Amén. Eso, entonces, ¿cómo queda ahí? ¿Será que es Dios el que se equivocó? ¿Dios es el que mintió? ¿O cómo es que sucede? ¿Qué está pasando ahí? Porque saben, hermanos, alguien que realmente anhela estar en la presencia de Dios, hermanos, quiere estar cerca de Dios. Quiere estar donde hay alabanza a Dios. Y como les venía diciendo, en que hoy muchas iglesias han, hermanos, cambiado, pensando, hermanos, que con la forma de adorar o con la forma de llevar la música, la alabanza, y le han dado un ritmo diferente, pero a todo se le llama presencia de Dios. Pero realmente, ¿será que la presencia de Dios es manifiesta?
que, hermanos, realmente se vivirá la presencia de Dios? Porque saben, hermanos, cuando uno viene a la iglesia y viene y alaba a Dios, saben, hermanos, cuando uno entra a una iglesia donde se ve que hay almas que adoran a Dios, uno se queda sorprendido. Me recuerdo yo cuando llegué a los pies de Cristo, hermanos, y por primera vez entré a una iglesia cristiana y miré, hermanos, a ese montón de gente en que estaban, hermanos, adorando y glorificando a Dios y exaltando a Dios. Y unos estaban conmovidos, compungidos, y estaban, hermanos, llorando. Y eran cosas que yo nunca había experimentado y nunca había sentido en mi corazón. Y yo me sentía extraño y decía, ¿qué les pasa a esta gente? ¿Qué tiene esta gente que yo no lo tengo y que yo no lo siento? Y esto es algo extraño. ¿Cómo se siente usted cuando viene a la iglesia y ve que los hermanos lloran, y ve que los hermanos adoran, y ve usted que los hermanos glorifican a Dios? ¿Se siente extraño? ¿Cómo usted se siente? ¿O realmente la presencia de Dios en mi hermano no le transmite esa presencia? ¿O lo que le pasa son las chinches, las pulgas, en vez de traspasarle? ¿Saben, hermanos, de que yo sé que tenemos poco tiempo, hermanos, en la obra del Señor, trabajando en esta área, pero siempre en mi mente está aquello, hermanos, de clamarle al Señor y siempre pedirle al Señor, envía almas, envía almas, envía almas, y todo el tiempo envía almas, envía almas, envía almas. Y el Señor un día de estos me reprendió. Y hermanos, me hizo sentir en que, hermanos, yo lo que necesitaba era primeramente en que la iglesia, los que ya estamos aquí, realmente entremos en lo que es la presencia de Dios. Y que la presencia de Dios pueda ser manifiesto y que la presencia del Señor pueda salir de estas paredes. Y la gente que cruce en esa calle pueda sentir que aquí en este lugar está pasando algo diferente. Algo, hermanos, que es solo la presencia de Dios. Pero si en nosotros no hay, si nosotros alabamos a Dios de una manera que es incorrecta, decía uno hace unos años, cuando yo empecé como chofer en la iglesia, y yo siempre iba a dejar la gente, y me dice un hermano, tenía un par de días yendo, congregándose, pero había sido cristiano muchos años, pero estaba llegando a la iglesia, y me dice, ¿sabe, hermano? En esa iglesia están mal, me dice. Y le digo yo, ¿por qué? Porque mientras muchos adoran, me dice, yo miré varios hermanitos, me dice, viendo para donde estaban las hermanas. Y vi varias hermanitas viendo para donde estaban los hermanos. Y le digo yo, ¿cómo se dio cuenta? Le digo yo, si usted estaba igual que ellos. ¿Cómo vamos a hablar de esa manera? ¿Y qué estaba haciendo él? ¿Cómo se dio cuenta si todos estaban en la adoración? Le digo, no, hermano, le digo, cierre sus ojos y alabe a Dios y glorifique a Dios y que no le importe lo que esté pasando a su alrededor, que la presencia del Señor sea con usted, con cada uno de nosotros. No pongamos nosotros excusa de decir, no, yo no adoro a Dios porque la hermana no adora a Dios, los demás hermanos no adoren a Dios. Saben, hermanos, cuando aquellos vean que la presencia de Dios está en usted, entonces es cuando ellos van a anhelar y van a decir, este tiene algo. Y saben que a mí me gustaba más antes irme a sentar a la par de un hermano, porque cuando él empezaba a orar, se compungía tanto, se conectaba tan rápido con Dios, en que yo rápido empezaba a sentir la presencia de Dios. Pero saben, hermanos, cuando uno se sienta con alguien, cuando están adorando y aquel
abosteciando. Están adorando en una vigilia aquí, durmiéndose, y no hay ninguna presencia. ¿Qué le va a transmitir? Sueño. Y luego empieza el otro y los dos terminan juntitos, pegados, durmiendo. Por eso usted cuando se siéntese a alguien, hermanos, que de veras adore a Dios. Porque si usted se sienta a la par de alguien que no quiere adorar a Dios, usted no va a adorar a Dios, porque nosotros somos de ese sistema que nos adaptamos al momento. Y si nosotros vemos a alguien enojados, de repente, hermanos, terminamos también con nuestra cara, que no sonreímos, y que las actitudes de las demás personas no nos toquen a nosotros, sino que nosotros, hermanos, creamos nuestra propia relación con Dios. Amén. Nuestra alabanza al Dios de la gloria, nuestra exaltación al Dios de la gloria. Que esta iglesia sea reconocida no por el nombre, porque todos profesan, ¿a dónde va usted? A la palabra viva. Amén. Y dice la gente, yo quiero ir a la palabra viva. Y cuando entran todos están muertos. Amén. Pero cuando nosotros digamos a la palabra viva, y cuando entren en este lugar, hermanos, el Espíritu de Dios, hermanos, entre. ¿Sabe que un día me invitó un pastor a su iglesia? Y cuando yo iba entrando por esa puerta, yo sentí la presencia del Señor. Y cuando llegué adentro, lo único que quería era levantar mis manos. Y empecé a llorar, hermanos, inexplicablemente. Pero era, hermanos, la presencia de Dios. Y estaban toditos los hermanos de rodillas adorando y glorificando al Dios de la gloria. Porque realmente la presencia de Dios estaba. Amén. Hoy, hermanos, hoy es todo como que nos tienen que decir que alabemos. Nos tienen que decir que glorifiquemos, pero ya en su corazón no hay ese deseo. En el corazón de muchos están venir 1 hora y media, hermanos, y que el culto termine y irse. Cuando, hermanos, nosotros deberíamos de venir deseando y anhelando la presencia de Dios, que se haga real en nuestras vidas. Si la presencia de Dios se hace real en su vida, las cosas van a cambiar. Va a cambiar todo, hermano, lo que está a su contorno. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios va a andar con usted. Pero es necesario que la iglesia del Señor anhele la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Desee la presencia del Señor. Amén. Y saben, hermanos, que cuando lo que muchas veces nosotros pedimos mucho por las situaciones que estamos viviendo, y estamos preocupados, tan preocupados por las cosas materiales, y pensamos en lo material, pensamos, hermanos, en el carro, pensamos en la casa, pensamos en los problemas, pensamos en las dificultades, pensamos en la novia, en el novio, en el esposo, en el marido, en los hijos, en las hijas, y estamos pensando, hermanos, en muchas cosas. Cuando saben que dice la palabra del Señor, que lo único que nosotros necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si la presencia de Dios está en su vida, hermanos, va a cambiar todo absolutamente. Usted va a ser distinto. Y desde que, hermanos, imagínense que vienen los hermanos a dirigir la alabanza, el pianista, el guitarrista, el baterista, los cantantes y gran orquesta. Pero nomás que decíamos el miércoles pasado, somos los símbolos nada más que resuenan. Pero cuando realmente el grupo musical sabe que no viene a darle un show a la iglesia, sino que sabe que viene a adorar, sabe, la presencia del Señor se empieza a manifestar a través de la alabanza, a través de la adoración, y empezamos a adorar, a exaltar, a glorificar, y empezamos a sentir algo que nunca lo hemos sentido, y terminamos adorando y exaltando la gloria del Señor.
necesario que ¿qué? Que la presencia del Señor sea real en nuestras vidas. Como Amén. decía aquí el profeta, cuya presencia estoy. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Amén. Gloria a ¿Será Dios. que podemos decir nosotros, cuando viene cualquier situación, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que el Señor me va a dar la victoria? Gloria a Dios. Vamos al doctor y el doctor nos va a decir que no hay solución y vamos a decir nosotros, vive Jehová, Amén. en cuya presencia estoy, Gloria a Dios. Aleluya. que Él va a cambiar el rumbo de mi vida. Amén. Y poderoso es Dios. No hay enfermedad que el Dios de la gloria no haya sanado. No hay, hermanos, no hay situación en la que Dios no se haya glorificado. Porque Él es soberano, porque Él es glorioso, porque Él es majestuoso, porque para Él no hay nada imposible. Lo único que nosotros tenemos que hacer es pedir su presencia Gloria a y Dios. que la presencia del Señor nunca se aparte. Amén. Porque cuando la presencia del Señor se aparta de nuestras vidas, quedamos solos en este mundo. Pero si la presencia de Dios está con nosotros, podremos, hermanos, imagínense con qué seguridad le dice Él cuando dice, en cuya presencia estoy. Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y qué fue lo que pasó? Los cielos se cerraron. Las nubes no tenían agua. No había rocío. No había nada. ¿Pero por qué? Por el poder que había en su palabra. Amén. Pero ¿será que nosotros podemos decir eso? ¿Será que nosotros estamos en la capacidad? Yo creo que no. Y hasta este que está predicando se lo dice. Pero hoy, eso puede cambiar. Amén. Si nosotros creemos en la palabra del Señor y clamamos realmente que la presencia de Dios sea manifiesta en nuestras vidas, no en toda la congregación, sino en aquellos que realmente le creen a Dios. Amén. En usted, que la relación sea con Dios, que Dios derrame de su presencia en su vida, y que esa presencia, hermanos, venga, hermanos, a fortalecerlo. ¿Sí le gustaría a usted? ¿Cómo está en su nivel espiritual? ¿Está en victorias? ¿Va victoria tras victoria? ¿Va, como dice aquí el corito, escalando peldaños y escalando peldaños? ¿O será que va de resbaladilla por toda la escalera para abajo? ¿Cómo vamos? Eso, hermanos, toda nuestra victoria, hermanos, va a depender de la relación con Dios. Amén. La victoria va a depender, hermanos, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando David iba a ir a la guerra, ¿qué era lo primero que hacía? ¿Qué era lo primero que él hacía? Ir ante la presencia del Señor. Y le clamaba al Señor y le decía, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo vaya a pelear contra este ejército, contra este enemigo? Y le decía al Señor, ve, porque este día los entregaré en tu mano. Pero ¿cómo andaba David? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Entonces, así mismo está, hermanos, la historia también de todos los discípulos de Jesús que siempre anduvieron en la presencia del Señor. Dicen ustedes, no podrán callarnos de lo que hemos oído y de lo que hemos visto, porque creemos en un Cristo vivo. Amén. Gloria a Nuestro Dios. Cristo no está muerto.
del Señor que Él, hermanos, murió, pero al tercer día resucitó entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre. Y es el que nos da la fuerza y la fortaleza. Nuestro Dios no cambia. El mismo Dios en cuya presencia Elías estaba, ese mismo Dios es el mismo. Porque ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que el Señor no cambia. Pasan los tiempos, pasa, el Dios de nosotros es eterno, no hay cambio. Y no hay otro igual que nuestro Dios. ¿Saben por qué? Si viniera alguien, hermanos, pongamos de la Luna o de Marte, o viniera un marciano, o viniera cualquiera de otro planeta, y viniera y nos preguntara, ¿quién es usted? ¿Qué podría decir usted? ¿O qué podría decir usted? Si le preguntara, ¿quién es usted? Nosotros podemos decir, no, yo soy como el hermano. Somos iguales, somos hechos de la misma materia, tenemos lo mismo, lo único que cambia es el chip que tiene adentro. Pero de ahí somos iguales, somos los mismos. No podemos decir que la mujer es inferior a nosotros porque el Señor la sacó de nuestra costilla, de la costilla del hombre. Entonces, pero no hay, hermanos, hay unas pequeñas cosas que hacen la diferencia, pero podemos decir, no, yo soy igual a todo el mundo. Hay miles igual que yo, eso es lo que nosotros podemos decir. Pero ¿sabe cuando usted se recuerda? Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién eres? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Cuando le dijo, ¿quién eres? Él quería saber quién realmente era, porque a lo que lo estaba enviando, ¿a dónde lo estaba enviando? A libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y él sabía que era primeramente, él tenía el conocimiento porque él salió de ahí. Él sabía quiénes eran, sabía que eran sanguinarios, sabía que eran malos y sabía que el rey era malo. Y que a cualquiera que lo confrontaría lo iba a matar. Entonces claro que él tenía miedo y le dijo, Señor, yo tengo miedo, ¿cómo yo voy a ir si yo apenas puedo hablar? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero había un miedo en él. Pero hubo una respuesta, hermanos, convincente y una respuesta, hermanos, poderosa. Que el Señor le dijo, yo soy el que soy y no hay nadie igual que yo. Amén. No hay nadie que pueda igualar al Dios de la gloria. Y ese era el Dios el cual lo estaba enviando. Él sabía que tenía el poder. Amén. Y le dio muestras de su poder. ¿Dios le ha dado muestras de su poder? Claro que no. ¿Pero por qué? Porque realmente la presencia del Señor no ha sido real en nuestras vidas. Pero necesitamos que esa presencia de Dios sea real en nosotros y veremos la gloria de Dios. Amén. Veremos, hermanos, el poder de Dios. Veremos la majestad de Dios. Veremos, hermanos, las cosas diferentes. Antes decíamos que no podíamos, pero al ver el poder de Dios y cuando la presencia de Dios se hace real en nosotros, no hay obstáculos. ¿Saben por qué David derrotó a Goliat? Porque conocía a Dios. Sabía quién era Dios. Él sabía. Nosotros profesamos conocer a Dios. Cualquiera dice, sí, ¿conoce a Dios? Sí. Es el que está en el cielo. Es el que nos dio la vida. Y tenemos una cierta noción. Pero ¿saben realmente? Cuando nosotros podemos llegar al nivel de la presencia de Dios real en nuestras vidas, es donde nosotros llegamos a darnos cuenta
de que Dios es todopoderoso, Amén. que estamos en sus manos y nos damos cuenta con respecto a la misericordia de Dios, al amor de Dios, a la bondad de Dios, a la reprensión de Dios y a la ira de Dios. Amén. Entonces cuando nosotros empezamos, hermanos, a ver y a conocer a Dios, y muchas veces, hermanos, dice la Biblia que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Porque tenemos un Dios poderosísimo, pero nosotros vivimos en el fracaso, en la desgracia y en la derrota. Amén. Porque realmente, hermanos, no hemos llegado a conocer realmente, a tener una relación verdadera con el Dios de la gloria. Pero si nosotros llegáramos a tener esa relación con Dios, hermanos, no importa, nos vamos a enfrentar, hermanos, al gigante que sea. Como David dijo, yo voy, porque este está diciendo cosas que son desagradables ante mi Dios y lo voy a poner en su lugar. Amén. Porque él sabía que el Dios de la gloria estaba con él. Amén. Dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Por eso es que cuando llegó, hermanos, el profeta de Dios a ungir a los hijos de Isaí, se llama, ¿sí? Los lectores de la Biblia. Entonces, hermanos, unos estaban en el ejército y, hermanos, por eso es que yo le digo que Dios va a obrar y se va a manifestar en aquellos que están en la presencia de Dios. Entonces aquellos eran militares y cuando llega el profeta y le dice, mira, vengo a ungir a tu hijo como rey de Israel. Vino el papá y le dijo, mira, vos sos el más fornido, vos sos el más fuerte, vos sos un militar, claro que sos vos. Alistate, bañate, mijo, ponete bien guapo, que hoy vas a ser un rey aquí en Israel. Y se viene él y confiado, y cuando llega a la presencia del profeta le dice, no, este no es. No es. ¿Y qué? Nosotros como que calificamos a la gente. Y decían, no, hombre, esta hermanita sí. Aquel no. Aquel es un aguado. Aquel es un mediocre. Aquel es un fracasado. Aquella hermanita es una llorona, que esto y lo otro. Pero Dios conoce los corazones. Dios. Dios sabía que ni uno de esos hijos era. Y le dijo, ¿ya son todos tus hijos? Le dijo, sí, porque ni uno de esos Dios quiere. A ni uno de ellos Dios los quiere. Y qué raro, le dice, porque yo tengo otro allá, pero este es medio pasmado, le dice. Allá lo tengo cuidando las ovejas, cuidando las vacas, dándole de comer a las cabras, cuidándolas. Pero a ese, de en medio de las vacas, de todos los animalitos, el Señor lo sacó y lo puso como rey. Porque el Señor no ve que usted ejerza. Hoy nosotros nos vamos, no, es que este es graduado en universidades, es teólogo, es maestro, a ese sí lo quiero. Y despreciamos a aquel que no tiene mucho estudio. Pero eso es pura teología nada más. Y despreciamos a aquellos que apenas pueden leer. Y hermanos, pero realmente, aunque poco puedan, aunque poco conocimiento puedan tener, pero saben dónde está la presencia de Dios, y la presencia de Dios está con ellos. Entonces cuando vino David, le dice, este sí es, le dice Dios, ungímelo a este. Fue un elegido por Dios, pero se sabía que él amaba a Dios, honraba a Dios. Vengamos a la iglesia, hermanos, y honremos a Dios. Vengamos a glorificar a Dios. Vengamos a exaltar a Dios. Vengamos a rendirle el culto de alabanza a Dios. Pero, hermanos, es necesario que, hermanos, que haya una pasión por la presencia de Dios,
en nuestra vida. Que nuestra oración, hermanos, no sea para que me escuche la hermana o el hermano, sino que mi adoración y mi oración sea para que llegue a la presencia del Señor. Amén. Y decirle: Señor, estoy en este lugar porque te amo. Señor, estoy en este lugar agradecido por lo que tú has hecho. ¿Quién era yo, Señor? ¿Quiénes éramos nosotros? Por eso lo decía el hermano cuando daba la bienvenida. Nosotros, hermanos, no éramos nada antes de conocer a Dios. Amén. Pero hoy que lo conocemos, Él nos lo ha dado todo. Amén. El Señor es fiel para con nosotros. Pero cada uno de ustedes, óiganme bien, necesita la presencia de Dios. Amén. Todos. Aquí no me venga usted, no, es que yo no, aquellos, sino todos necesitamos la presencia de Dios. Amén. Absolutamente todos. Amén. Y hoy vamos a orarle al Señor. Y nos vamos a poner de pie. Y va a cerrar sus ojos. Y desconcéntrese del que está a su lado. No le preste atención. Y si aquel empieza a moverse mucho, denle un codazo y siga usted, hermanos, en la presencia de Dios. Pero cierre sus ojitos. Levante sus manos al cielo. Y empiece a clamarle al Señor esa presencia.